José Ricardo Taveras, exdirector de Inmigración y miembro de la Fuerza Nacional Progresista, secretario general. Para nosotros un honor en nuestro espacio. Muchas gracias. Vengo aquí siempre a ser juzgado, a ver si logro que esta vez pueda ser absuelto nuevamente. Bueno, de seguro que sí. Siempre es un placer que usted esté por aquí, pero antes de iniciar esta que va a ser una interesante conversación, vamos a hacerlo con un cafecito Santo Domingo que nos trae el Bastani. Muy bueno. El Bastani, ¿verdad? El Bastani llega a tiempo, que es el sabor, con ese cafecito. Falta que así. Sí, no. Así mismo, a propósito de este café, recordamos tanto las intervenciones de José Ricardo Taveras en nuestro espacio y en otros medios, en la cual, a propósito de la situación de Pedernales, sabemos que hizo algunas advertencias que coinciden con situaciones que han estado ocurriendo y ya que el hecho está, incluso pues las autoridades tuvieron que intervenir enviando las Fuerzas Armadas, entre otros, a propósito de la amenaza que le hicieron a ciudadanos haitianos y pues desde el punto de vista suyo hasta dónde pueden llegar estas cosas y qué hacer ante estas situaciones que se han estado presentando. Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad de tenerme aquí en el programa nuevamente y poder expresar mis ideas con la gran cantidad de público que yo sé que ve este programa. Y al respecto a tu pregunta, yo he venido advirtiendo hace tiempo. Hay un refrán español que dice, los bienes del ausente están a merced del que está presente. Se supone que en toda sociedad existe un fenómeno que es la violencia. Y la violencia se supone que debe ser administrada, controlada. Es más, Marx decía que el Estado es la violencia social organizada. Entonces, cuando el Estado está ausente de un determinado espacio, cuando ese espacio, la sociedad no tiene ningún tipo de autoridad, ni de referente, ni de protección, cuando esa violencia social organizada no cumple su papel, entonces la violencia rompe el contenido, que son los límites que establece la ley, y entonces la población suele ocupar el espacio vacío de una autoridad que no ha sido previsora y que no está comprendiendo la intensidad del problema. Y eso es lo que pasó en Pedernales. Si tú te pones a ver, en Pedernales no había un ánimos de dañar al haitiano, de ensangrentar el proceso. Yo creo que fue un llamado a la atención para que la autoridad hiciera su papel. Porque los eventos de sangre que ocurrieron tienen ya meses, porque esta señora vino a morir después de una gravedad bastante compleja. No pudo salvársele la vida, pero ese ciudadano tiene preso ya un tiempo, primero en Apitre, y de ahí lo trasladaron a otra prisión y de ahí a Puerto Príncipe. Y el síndico era el único que estaba pidiendo que por favor que ayudaran, que la población estaba irritada. Nadie escuchó al síndico. Ahora él ha estado diciendo a todos los lugares que fue, a través de todos los medios que habló, con las autoridades que habló, nadie lo escuchó. Entonces, la población ya, ante la ausencia, el olvido de los representantes, de la gente que tenía que asumir el control, pues entonces hizo la pequeña caravanita haciendo la advertencia que hizo. Apareció el Estado. ¿Y qué pasó? Ellos se plegaron y dicen que ellos lo que quieren es que ese señor venga para que se haga justicia. Pero esta expresión no es la primera. El país se le olvidan los eventos. En Cristo Rey en una ocasión ocurrió que
hubo también un crimen bastante feo, y los grupos sociales de Cristo Rey declararon a Cristo Rey territorio libre de haitianos. Pero en la línea noroeste han ocurrido varios eventos, y hay muchos eventos. Yo fui testigo, porque yo fui director de migración, y si no sabré yo las cosas que acontecían con los temas de las violaciones, etcétera, donde migración tenía que estar actuando como una especie de bombero, apagando fuegos de ese tipo. Entonces, lo que no hay es una comprensión en el Estado de cuál es el fenómeno que tapa de la sociedad. Se siente con el fenómeno del derramamiento de población haitiana sobre el territorio nacional, el descontrol, la ilegalidad, la captura de todo el mercado laboral en algunos rubros por parte de esos ciudadanos sin ningún tipo de orden. El hecho de que esos ciudadanos existe en el mercado laboral un dumping que está perjudicando, que está discriminando al dominicano en su propio mercado, son factores de irritación social que el Estado no ha estado atendiendo como debe atender. Y lo que es Pedernales no es más que una expresión de lo que podría pasar, de lo que ya ha pasado y de lo que podría pasar de manera peor si el Estado no acaba de aplicar la ley pura y simplemente. Gracias a Dios no ocurrió nada, ninguna situación que se tornara incontrolable, pero usted con su experiencia en materia migratoria, con su condición de exdirector de migración, no pudiera ser que en cualquier momento, ya tenemos precedentes, que pudiera producirse una situación difícil de controlar por las autoridades dominicanas, de repetirse cosas así parecidas. Sí, fíjate que en esta ocasión lo que se está reivindicando es hacer justicia por un crimen específico. Pero hay un crimen tan grande o muchísimo mayor que ese que se está produciendo, que es la ocupación del territorio dominicano. Porque vamos a estar claros, estamos siendo ocupados de manera pacífica, ininterrumpida. Es un proceso de derramamiento de población, no es un problema migratorio. Porque la gente habla y dice, ¿y la dirección de migración dónde está? No, es un problema de Estado, porque ya no es un fenómeno donde migración no está ejerciendo un control de pasaportes en los puntos autorizados. Es un fenómeno donde la población de Haití ha estado derramándose hacia la República Dominicana desde el nacimiento, porque ya la ocupación de los hospitales es una cosa terrible lo que está pasando aquí. Entonces, hay un sentimiento larvado en la sociedad nacional de desamparo por parte del Estado. Y ese sentimiento que está larvado, tú lo sientes en las redes sociales, donde quiera que te mueves, sobre todo ustedes que son líderes de opinión. Me imagino que la gente a veces los intercepta en el supermercado, en un club, en cualquier casa de amigos. Todos los días nos hablan del tema. Donde quiera que tú llegas a compartir con un grupo de amigos en cualquier patio, lo primero que la gente te habla, y más a uno que lo identifican con el tema, pues hay una situación de impotencia, porque las políticas que se han estado implementando no son correctas. Porque tú me dices, bueno, ahora yo me siento contento por un lado, porque por primera vez el presidente se está refiriendo a la necesidad de ejercer control fronterizo. Lo han puesto a anunciar una serie de políticas inconducentes, gente que no sabe lo que está haciendo. Si ha de referirse inconducente el anuncio, por ejemplo, de drones, claro, más soldados para reforzar nuestra frontera, helicópteros, eso no ayuda a mitigar el problema. No ayuda. Te voy a explicar por qué. Doctor, el número que anunció el presidente, anunció una cantidad de helicópteros, 900 soldados. Ese número no es suficiente para por lo menos reforzar la seguridad en la frontera, no lo es. ¿Le puedo responder con una pregunta? Sí, cómo no.
¿Cuántas veces el ministro de las Fuerzas Armadas dijo en el curso del año pasado que iba a transferir soldados? En una ocasión dijo que iban a transferir 1.500, 2.000, qué sé yo, por lo menos en el año pasado. Debió ser 3 o 4 veces que el ministro anunciara envíos de tropas en mayor cantidad de las que anunció el presidente. ¿Me desmienten ustedes? Pues están ahí. Eso es así. Entonces, ¿pudo contener ese traslado de tropas? En segundo lugar, los drones. El presidente cometió el error de poner este tema en manos que ignoran totalmente eso. Me refiero a su entorno inmediato. La persona que asiste al presidente en esa materia no sabe de eso. Entonces tiene, además de eso, tiene su propia agenda. Y está sepultando históricamente la figura de Danilo Medina en este tema. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Que ha estado al frente de ese tema es el ministro de la Presidencia. Sí, claro. Gustavo Montalvo. No quiero, bueno, yo no tengo empacho en decirlo, pero a veces tengo la cortesía de no decirlo por no entrar en consideraciones de este tipo. Entonces, ¿qué pasa? Se entusiasman porque les regalan 4 drones al 911 y como las encuestas están dando que la población se está preocupando, entonces le meten en el discurso al presidente que vamos a emplazar drones. Señores, para tú emplazar drones, en primer lugar, ¿qué dron tú vas a emplazar? Explícame, ¿qué tecnología? Porque drones tiene aquí todo el mundo. Entonces, segundo lugar, tú hiciste una infraestructura de internet robusto que abarque toda la frontera y que esos drones tengan capacidad de conectarse con un centro de control electrónico donde hay especialistas monitoreando a distancia las transgresiones que pueda tener la frontera. Esos drones pueden remitir a esos centros de análisis de información pueden transmitir la geolocalización de un movimiento de tráfico de personas, de explosivos, de drogas, de lo que sea. O sea, además de eso, hablaron de equipos que van a mandar a la frontera. Cuando tú vienes a ver, mandan 2 vehículos 4x4 y después esos camionetas de doble cabina que después están llevando a los hijos de los guardias a las escuelas. ¿A través de qué carretera tú lo vas a desplazar? La carretera internacional es una carretera de valor estratégico para el país. Cuando hay un desplazamiento, una transgresión a la frontera en una coordenada X, ¿cómo tú vas a hacer llegar los vehículos todoterrenos que tú vas a emplazar ahí? Además, no son vehículos todoterrenos de cualquier tipo. Hay un vehículo de todoterreno especializado, con tecnología para control de frontera. Se usan muchísimas cosas. Yo no digo que el dron no sea efectivo. El dron se usa en todas las fronteras importantes. Pero en lo que concierne a este caso, ¿a dónde van a mandar los drones la información? ¿A través de qué internet lo van a hacer? Porque tú me dices, bueno, en Dajabón pueden tener internet. Sí. Tal vez en Elías Piña, en Jimaní, en Pedernales. Pero el problema, y en las áreas inhóspitas, donde no hay tráfico. En este caso, José Ricardo, si, por ejemplo, el aumento de las tropas, si tecnologías como el caso de dron, nuevos helicópteros, no son la solución más efectiva para el control fronterizo, ¿cuál sería? ¿Un muro? ¿Qué otra opción? Podrían serlo. O sea, yo no estoy descartando que estas son herramientas que forman parte, porque el soldado forma parte, pero un soldado sin una dotación, sin su dieta para desayunar, que es lo que pasa. Sí. Tú no me digas a mí que el primer haitiano que pasa es para su desayuno. Claro, un peaje. Exacto. Entonces,
todos esos son instrumentos que se usan. Pero a lo que yo me quiero referir es que lo primero que el gobierno tiene que hacer el emplazamiento, primero tiene que tener una carretera para el desplazamiento, porque las unidades, ¿qué tú vas a tener? 2 helicópteros, 3 creo que anunció el presidente. Tú vas a tener, con lo costoso que es el desplazamiento de un helicóptero, patrullando los helicópteros para arriba y para abajo. Eso no funciona así. Se funciona a través de otros mecanismos de menor costo, y el helicóptero tú lo desplazas en el momento en que ya tú tienes una coordenada específica donde se está produciendo una transgresión, una violación a la frontera. Entonces tú, si es un área inhóspita, difícil, tú tienes unidades que tú desplazas por vía aérea. Entonces el helicóptero es importante, el dron es importante. La autonomía de vuelo de un dron, ¿cuánto es? Media hora. Si le adaptas una batería extra, puede ser 1 hora. Entonces, tú me vas a decir a mí que cuando se detecte algo, ¿con qué capacidad van a tener en el tramo que hay entre Elías Piña y Dajabón? Que eso es el fin del mundo, donde tú no tienes absolutamente nada, ni luz, ni agua, ni nada. Si el que no se fue preparado por ahí pasa dificultades. ¿Cómo tú vas a desplazar tropas? ¿Cómo tú vas a recargar el dron? Entonces, eso es lo que yo he criticado, que hay que tener una infraestructura. Cuando tú tienes el centro de análisis de la información que vamos enviando, toda la tecnología que tú puedas emplazar en la frontera, y tú tienes un centro, un cuarto como este, gente especializada en ese tipo de monitoreo, que le pueda decir al helicóptero, desplácese a la coordenada tal, entonces tú despegas un helicóptero para un personal especializado, si lo amerita. Pero cuando tú vayas a emplazar, por ejemplo, por vía terrestre, y tú le dices a un equipo operativo, desplácese a tal coordenada, entonces un tramo que tú podrías hacer en 2 horas, Elías Piña, Dajabón, que hay que hacerlo en 7 porque no hay carretera, que lo que hay es un callejón. Entonces, el control de frontera es un tema más complejo de lo que le han dicho al presidente, y por eso a mí me da pena que lo hayan puesto a decir eso, porque lo que lo pusieron a decir eso lo están avergonzando. Él tiene que tomar conciencia de eso, y esto que estoy diciendo lo digo con un ánimo constructivo para que rectifiquen. Muy bien. Tenemos que irnos a un contacto, pero antes quisiéramos, a propósito de que se habla mucho sobre la cantidad de haitianos en la República Dominicana. Quizás no existe una estadística oficial, sin embargo, según su experiencia, incluso mientras estuvo como director de migración, se llegaron a manejar las cifras aproximadas de haitianos en la República Dominicana. No, aquí nunca se ha cometido el error de que cada vez que se ha hecho un censo se ha obviado contar los extranjeros. Okay. Y eso es una falla, porque si tú vas a censar en un país de cuántos somos y dónde estamos, sí. Entonces tiene que ser también, si somos extranjeros, somos nacionales. Eso es parte de las estadísticas que la planificación de una nación tiene que contar. No hay un dato confiable. Existe una encuesta que se hizo con la cooperación de Naciones Unidas, que habla de alrededor de 800,000, 700, 800,000 extranjeros, de los cuales la mayoría son haitianos, 600,000 y pico según la encuesta, pero no es un mecanismo confiable. Ahora, eso es extraño, porque me dicen que solo en el Cibao. Al ojo por ciento, no, por eso te digo por eso te digo que no existe sí. ningún instrumento, y tengo que decirlo, porque yo podría darte una cifra, pero es una apreciación personal que los amigos televidentes no pueden tomar como un dato cierto. Yo puedo decirte que en mi apreciación no tengo la menor duda de que hay sobre 2 millones de haitianos aquí. Vamos a una pausa. Pero tengo que advertir que ese no es un dato científicamente levantado. Sí, tenemos que hacer una pausa, es un punto importante que pudiéramos continuarlo ahora, después de la misma.
Continuamos conversando con José Ricardo Taveras, exdirector general de Migración, y estamos hablando del tema dominico-haitiano. Y precisamente antes de la pausa hablábamos sobre el censo. No tenemos un censo, no sabemos exactamente, no existe un promedio por lo menos, un número lo más cercano posible de la cantidad de haitianos que pudieran estar aquí de manera legal e ilegal. Ahora, usted fue director de Migración y siempre hemos visto, y así debe de ser, que Migración es el organismo encargado de devolver a la hermana nación a aquellos haitianos que están aquí en estado de ilegalidad. Pero parece ser que es un mal negocio, porque envían 3,000 en un día, ¿y cuántos entran? Y sobre todo, de los mismos que envían, ¿qué tiempo retornan para ellos mismos volver a romper lo que es el cerco de la frontera, que es muy vulnerable, muy porosa? ¿Qué está pasando entonces? ¿Qué pasa desde el punto de vista de migración con esto de hacer los operativos para tratar de mandar hacia Haití la mayor cantidad de haitianos que están aquí en condiciones ilegales? Fíjate, por eso digo que una política de control migratorio terrestre tiene que tener dos parámetros importantes. El control de frontera es vital, porque si tú tienes la puerta abierta, no ganas nada. Bueno, ustedes saben que yo, mi partido y yo, consecuente, también creemos en el muro. No como la gente dice, de que un muro para dividir, porque la manipulación no tiene madre. Es un muro para ordenar, para el beneficio del propio Haití, porque lo primero que hicieron un muro fueron los haitianos en Elías Piña, porque ahí la configuración de la frontera es un poco compleja, y entonces ellos se vieron en la necesidad de hacer un muro porque estaban perdiendo mucho dinero de control aduanal. Entonces, esa es una muestra de que el muro es bueno para ambas naciones, porque el muro lo que va a hacer es que va a obligar a que la gente, no estoy diciendo que no lo van a violar, lo podrían hasta romper en algún momento, porque los mongoles rompieron la muralla china en algún momento. Entonces, yo no estoy diciendo que eso es infalible, porque una vez dice, no, lo van a violar. No, pero ayuda bastante al control y forzaría que la gente tenga que pasar por los puntos autorizados. Y eso sería bueno para el comercio con Haití y favorecería el hecho de que el Estado haitiano liquide sus impuestos. Porque aquí hay tanta gente usufructuando este tema, tanto en el ámbito del drama humano, como en la infección del mercado laboral para que se mantengan los salarios bajos, en la exportación de bienes y servicios hacia Haití, sin ningún tipo de control aduanal. El Estado haitiano está perdiendo. En eso, ese intercambio comercial en general ha sido bastante injusto. Por eso es que tú ves que los haitianos dicen, no, nosotros no aceptamos los productos por tierra. Si lo traen por aire o por mar, sí pueden venir. Entonces, en definitiva, ¿cuántos haitianos hay aquí? Yo estimo que obviamente había dicho 2 millones. En el sistema montañoso hay más que en el llano. Entonces, cuando tú dices eso, es verdad. Del otro lado hay ONGs que los reciben y los ayudan a retornar. Entonces, mientras tú tengas una situación de que la frontera jurídica no está funcionando, porque al presidente lo ponen a decir, vamos a mandar 900 soldados, 3, 4, 50 drones, camionetas, pero no le ponen a decir, aquí vamos, habló del tema de los trabajadores ilegales, pero yo no he visto que hayan puesto la primera multa. Sí mismo. Por cierto, bueno, este dilema que hay entre el Estado dominicano, es acusado por el sector privado de ser el mayor empleador de haitianos. Sin embargo, las autoridades también hacen un llamado al sector privado a que cumplan el 80-20. Entonces uno se pregunta cuál es la realidad. Y también lo de
la proponente embajadora de los Estados Unidos en la República Dominicana, que ha dejado claro cuál será su misión de ser designada de manera oficial, y es trabajar por los descendientes haitianos afectados por la sentencia. Fíjate, el sector privado dice la verdad, pero no toda la verdad, cuando acusa al Estado de ser el mayor empleador. Es cierto, en las obras del Estado trabajan haitianos, pero también es cierto que aquí hace años que el Estado no hace directamente las obras, el Estado las contrata. De manera que es el sector privado, el que es contratista del Estado, el que está contratando a los haitianos. Ahora, nobleza obliga. Lo que el Estado está haciendo es haciéndose de la vista gorda con esa realidad. Porque perfectamente el Estado puede exigir que los contratistas tengan que contratar mano de obra dominicana en la proporción que manda la ley del 80% mínimo, y que si van a tener extranjeros, que sean extranjeros legales. Y el Estado ha consentido eso y tiene tanta responsabilidad como el sector privado, que opera como contratista. Ahora, también la realidad es que ellos se han acomodado, porque ellos viven boicoteando, porque en mi gestión nosotros llegamos a poner multas. Nosotros dimos un plazo a partir de la publicación del reglamento en octubre del 2011, y dijimos, le vamos a dar 2 años de tranquilidad para que se acerquen. Nos acercamos a todas partes cuando yo era director de migración, y tan pronto pasó el plazo, nosotros empezamos a poner multas. Obviamente eso fue en medio de la situación de la sentencia 168, que ahí vino de una vez el manejo de esa crisis, y el plan de regularización que ya se prohibió por decreto, entonces tú no podías salir a poner multa. Me ataron la mano. Pero, y en ese sentido, razonablemente, porque si tú estás haciendo un plan de regularización, tú no puedes andar poniendo multa. Entonces, definitivamente, cuando pasa el plazo del plan, ¿qué es lo que hace el gobierno? En vez de cerrar en banda la llave, la abre, extiende el plazo para dar más oportunidades. Y el sector productivo, el sector privado se acomodó a una presencia masiva, ilegal e indocumentada de mano de obra. Entonces, eso es lo que tiene los salarios deprimidos, porque los salarios de la República Dominicana están a nivel de 1990. Y la famosa teoría de que el día que dejen de emplear haitianos se cae la economía dominicana. No se va a caer nada. Te lo aseguro que no se cae. Porque yo te voy a decir una cosa. Por ejemplo, en el sector de guineo, yo conocí una empresa en Mao, creo que son guineos, me valga el anuncio, pero guineos Guidón. Esos no tenían haitianos trabajando. Ni uno en Guineo. Ahora ellos le dieron ciertas facilidades a sus empleados. Y aparecieron los dominicanos. Pero además de eso, yo dejé el ingenio Barahona con el 98% de su personal regularizado, que lo iban a recoger en Haití cuando se abría la zafra y lo volvían a llevar a Haití, todos con pasaporte y estatus de trabajador temporero como la ley manda. Entonces se puede. Ahora esa empresa hizo un ejercicio de responsabilidad. Entonces nosotros hicimos ese plan piloto porque ellos querían estar como la ley mandaba. Entonces, si podían ellos, que son los más pequeños, ¿por qué los más grandes no pueden? Entonces, tú me dices a mí que no se puede. Sí se puede. No se cae ninguna producción porque además el Estado puede en los renglones, para eso es que está el Consejo Nacional de Migración. Y el Instituto Nacional de Migración se supone que todos los años tiene que hacer un estudio del mercado para evaluar cuántos extranjeros podríamos necesitar.
Si, por ejemplo, en un rubro determinado, café, caña, o sea, ingenios, ¿verdad? No hay dominicanos. Se hace esa previsión y se dice, vamos a otorgar 50,000 visas de trabajo para trabajadores temporeros, para importar mano de obra, preferiblemente de Haití, y entonces se traen esos ciudadanos y el Ministerio de Trabajo tiene un protocolo para autorizar que se puedan emplear por encima del 20%, a pesar de lo que la ley dice, porque lo contempla la misma ley, la excepción, en caso de que no aparezcan dominicanos. A eso hay que añadirle que el gobierno también tiene que hacer otras cosas. El estímulo de la mecanización del campo, que aquí se financie y se exoneren mecanismos de mecanización en el campo para la producción agropecuaria, porque de lo contrario habría dificultad. Hay que hacer un plan de apoyo a esos sectores, pero no es verdad. Los dominicanos aparecen. Ahora tú tienes que pagarle seguridad social, donde haya que poner un ITEVI tienes que ponerlo, que esa es la diferencia. Ahí es que está el dumping. Por eso es que el dominicano es discriminado en su mercado. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Se nos quedó un punto, será para otra ocasión, del tema desde el aspecto sociológico de la despoblación de la frontera, porque nuestra frontera, esa línea, está prácticamente despoblada por dominicanos, y sabemos que hay barrios en la frontera que en su mayoría está ocupada por haitianos. Por eso será en otros. No, hay cosas peores. Los haitianos están cruzando, siembran y se van a dormir para su país. Ellos están produciendo en esa zona.